Estamos transitando el mes de concientización del cáncer de mama y siempre nos parece muy pero muy importante seguir insistiendo sobre este tema, porque aunque ustedes no lo crean, hay mujeres que aún no tienen en claro que tienen que hacerse un control mamario de manera o de forma anual, ¿sí? Bueno, para hablar de este tema estamos con un especialista, claro está, con el doctor Francisco Terrier. Él es miembro de la Sociedad Argentina de Mastología y le damos los buenos días. Doctor Terrier, buenos días. Verónica Rodríguez lo saluda. Buenos días, Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos temprano esta mañana. No, por favor, ya estamos empezando a trabajar. Ah, bueno, es muy bueno eso. Doc, he visto una gacetilla con un informe que me dejó un poco preocupada porque hablamos de que durante el marco de la pandemia se han diagnosticado un 60% menos de casos que el año pasado. Sí, es así. En realidad, digamos, todo se detuvo, no solo en el ámbito de la medicina y del cáncer de mama, sino en muchos, ¿no es cierto? Todo se detuvo o se demoró. Entonces, como que estuvimos en stand-by. Exacto. También en cuarentena. Lo que pasa es que las patologías no quedaron en cuarentena, continuaron. No, siguieron avanzando. Exacto. Entonces la preocupación de todos los médicos y que estamos alertando a la gente es que en definitiva lo que tenía que suceder en estos meses sucedió igual. Hay que volver a los controles como para diagnosticarlo y poder retomar el camino de solucionarlo, ¿no es cierto? Esa es la particularidad de este año, más allá del octubre de cáncer de mama, de concientización, que es de todos los años, ¿no? Pero este año se asoció a la pandemia, ¿no? Por lo general, en este porcentaje que fue a controlarse, ¿no? Que realizó de igual manera el control a pesar de haber estado en el marco de la pandemia. Hablamos de un promedio de edad de gente un poco más joven, ¿no? Aquellos que se animaron un poco a salir. Claro, en general el más joven, digamos, se siguió con menos estrictez, ¿no? a la cuarentena, y la gente mayor, como eran grupo de riesgo, no es que solo la siguieron ellos, sino que nosotros, los médicos, les recomendamos que la siguieran, ¿no es cierto? Eso acompañó a la edad. Lo que pasa también que en general el cáncer de mama es menos frecuente en una mujer de 40 años, por decir algo, que en una de 60, así que una cosa no acompaña a la otra, ¿no? ¿Cuál sería la edad promedio o la edad ideal para comenzar con estos controles mamarios? La edad promedio de diagnóstico del cáncer de mama, pero esto es simplemente un dato estadístico, son 50, 52 años. Pero se sabe que puede empezar de antes, por eso la recomendación no busca abarcar a la edad promedio en la que más hay, sino abarcar a casi todas las mujeres que están en esa edad, ¿no? Por eso la recomendación habitual es empezar, o más que empezar, los controles estrictos a partir de los 40 años, una vez por año, y ir empezando a los 35. Algunos países dicen un primer control a los 35 y ahí se ve qué situación está esa mujer, y por ahí se pueden espaciar un poquito hasta los 40, pero como para dejar un concepto claro, a partir de los 35 hay que hacerlos. Bien, para desmistificar, ¿estos controles son dolorosos? ¿Implica algún tipo de preparación previa? No, la verdad que no, la palabra está bien usada, es un mito. Por supuesto que puede haber alguna paciente que dice, a mí la mamografía me da una incomodidad o me da es molesta, doctor, entre pues nosotros, yo sin que nos escuche nadie. Bueno, por eso te decía, porque dije, por supuesto que puede haber, ¿no? Uno no quiere decir, la que dice que me dolió es una exagerada, no estamos diciendo eso. Pero esa molestia, comparado con los beneficios que es una molestia de minutos y que se va, ¿no?
Sí, no, por supuesto, en comparación con los beneficios y con el hecho de saber, ¿no?, qué es lo que le está pasando a tu cuerpo, me parece que no hay ni punto de comparación. Cuando usted hablaba de que, bueno, en algunos casos se comienza a los 45 años, en los 35 años, perdón, y sí, la franja puede ser entre 35 y 40, eso ya más, no. Hola. Sí, escucho perfecto. Es que por momentos era como que se me perdía la comunicación. ¿Cuánto tiene que ver el hecho de saber que quizás en la familia ha ocurrido algún hecho de cáncer de mama? Es muy importante. Yo cuando te hablo de los 35 es la recomendación así general. Después siempre hay otro pequeño grupo que el que sabe que está en ese grupo tiene que reacomodar sus tiempos. Es empezar en la mujer que ha tenido un antecedente, sobre todo un antecedente cercano, madre, por ejemplo, ¿no? Así, joven, empezar 10 años antes de ese antecedente. Si nos vamos a un caso extremo, mi mamá tuvo a los 30, yo tengo que empezar a los 20, que no es lo habitual, pero en edades más comunes, mi mamá tuvo a los 40, bueno, yo no empiezo a los 40, yo empiezo antes seguro. Después siempre hay una cuestión que no es solo definir una fecha de cuándo hacerse un estudio, sino iniciar la consulta con su especialista, ¿no?, con su mastólogo, y a veces él es el que va a evaluar todos esos antecedentes más a fondo y diseñar un plan para esa paciente. Entonces decirle, bueno, vos empezás a tal edad, con tales estudios, hay casos, pero ya hablamos de un grupo que se llama pacientes de riesgo, que puede variar un poquito de la función general, ¿no? Claro. Hablando del árbol genealógico, mencionaba solamente a la mamá. Ahí es donde tenemos que dejar de preocuparnos, o por ejemplo si hemos tenido abuelas o bisabuelas, ¿tiene algo que ver si es la abuela materna, paterna? Mira, todos tienen que ver. Yo recién daba un ejemplo, ¿no? Los familiares en estos temas se los dividimos en familiares de primer grado y de segundo grado. Los de primer grado, hermanas, madre y abuela. Bueno, en algún caso podría tener la hija, pero ese sería en el otro sentido, el familiar, ¿no?, en orden ascendente. Pero los familiares más cercanos tienen más peso. Los familiares, cuando dicen mi prima, mi bisabuela, tiene importancia, pero ya tiene un peso genético menor. Y en cuanto a abuela materna o paterna que vos mencionabas, los dos. Está mucho esa costumbre de decir, no, pero la de mi mamá sí, pero la de mi papá no importa, ¿no? Claro, sí, por eso te preguntaba, porque es como también otro mito, ¿no? No, bueno, pero era la mamá de mi papá, yo no, como que no tenga nada que ver. No, ahí también tiene importancia. Y por supuesto que la cantidad de familiares también va teniendo más importancia. No es lo mismo tener un antecedente que tener 4 de estos que decimos, ¿no? No es solo matemática, pero le va sumando. Igual hay una cosa para tener en cuenta, que lo que se llama así hereditario, cáncer de mama, que se transmiten a través de los genes, ¿no? Llega a un 15% de los casos, ¿no? El otro 85% no. Por eso es importante también recordarle a muchas mujeres, la que dice, no, yo no podía, un cáncer de mama, yo no podía tenerlo porque en mi familia no había antecedentes, ¿no? O sea, la que tiene antecedentes tiene una diferencia en riesgo, pero la que no tiene no deja de tener esa posibilidad, eso es muy importante. Claro, sí, comprendo. Y doctor, un cáncer de mama diagnosticado, no me salía la palabra, perdón, diagnosticado a tiempo, ¿es recuperable? ¿No es necesario llegar quizás a una operación? Creo que en esa frase está resumiendo el concepto principal, ¿no?, de la campaña, porque si fuera lo mismo diagnosticarlo en cualquier momento, la campaña no tendría sentido, ¿no? Y sí, lo que se llama diagnóstico precoz, diagnóstico oportuno, es muy importante. Básicamente es lo que se diagnostica chiquitito, hasta 1 centímetro, pongámosle, o menos si se puede, por eso los estudios, pues todavía no se toca, ¿no? Lo que se diagnostica chiquitito se cura mucho más, digamos un 90% de las mujeres se curan, y se curan con menos tratamiento, podríamos decir, con una cirugía más chica, con menos quimioterapia,
con menos necesidad de tratamientos. Y lo que se Algo diagnostica más grande, menos invasivo, exacto. Lo que se diagnostica más grande, pongámosle 4 centímetros, también tiene cura, pero no estás en esos valores del 90. Los valores bajan de curación y a costa de tratamientos más grandes, también como para ejemplificarlo, en vez de una cirugía limitada de ese lugar, por ahí hay que sacar toda la mama. Entonces también tiene la posibilidad de curación, pero con una agresividad o con una invasión mayor en cuanto a tratamientos, y los números bajan, no estás en ese 90, ¿no? Claro, sí, ya hablamos de otras consecuencias, ¿no? Por ponerle un término. Ese es el mejor ejemplo y la mejor información de las campañas, ¿no? De todos los octubres. Doc, convengamos entonces que este marco de la pandemia, si bien por supuesto todos tenemos que seguir cuidándonos, mantener el distanciamiento, seguir con la higiene correcta de manos, podemos ir a hacer entonces nuestro diagnóstico anual, podemos ir a ver a nuestros especialistas de cabecera sin correr ningún tipo de riesgo. Totalmente, todo los médicos, los centros, ¿no? de salud estamos informados y manteniendo esas normas de higiene, y también cada paciente que concurra tiene que colaborar y respetarlas, ¿no es cierto?, con su barbijo, con su alcohol en gel para las manos, con la posibilidad de concurrir, digamos, no concurrir acompañada, o en algunos casos, bueno, uno va con su pareja, con su esposo, pero se quedan afuera y no atestar las salas de espera. Esa es la mejor forma de continuar con los controles, bueno, o retomarlos, y a la vez seguir cuidándonos, porque la pandemia, digamos, como todos sabemos, todavía no es para darla por finalizada, ¿no? No, bajo ningún punto de vista, quizás estamos en uno de los momentos más álgidos. Exacto. Doctor, le quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado esta mañana, por haber sido parte de la mañana del Central, con un tema que para nosotros siempre es importantísimo, ¿no? Porque más allá de que quizás la población femenina dentro del mercado central no es tan grande como la masculina, bueno, también es importante que los hombres sepan, ¿no? Y puedan aconsejar a su esposa, a su mamá, a sus hijas, sí, que hagan su control. Me parece que esto no tiene que ver con una cuestión de género, sino de conocimiento en función de la sociedad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Cada hombre que escuchó en este ratito, hoy a la tarde llega a su casa, lo puede comentar con sus mujeres, ¿no? Así es, exactamente. Creo que esa era un poco la intención. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto, Doc. Un gusto, hasta luego. Abrazo enorme. Así pasaba el doctor Francisco Terrier, miembro de la Sociedad Argentina de Mastología. Estamos transitando el mes de concientización del cáncer de mama, y esta entrevista tenía como puntapié inicial un número que nos preocupaba, ¿no? Como consecuencia de la pandemia, un 60% menos de mujeres acudieron a realizar sus controles mamarios, ¿sí? Y se han detectado un 60% menos de casos. Esto no quiere decir que el cáncer de mama haya reducido, sino que claramente, bueno, las mujeres hemos dejado un poco de lado nuestro control anual para poder cuidarnos de la pandemia. Bueno, es momento, sí, de que con todos los recaudos retomemos, sí, esos controles, tanto el control mamario como el control ginecológico. Es importante que todos de a poquito, muy de a poquito, y manteniendo los cuidados necesarios con nuestra salud por la pandemia, tengamos una reinserción en esto de empezar a cuidarnos nuevamente, empezar a controlarlos, empezar a preocuparnos por nuestro cuerpo.